¿Cómo ves? Escuchando ya. Pues muy valiosos los testimonios aquí de Ricardo Esqueda, o no sé, también aunque Vicente estaba en otra área, ¿no? Yo quisiera dar algunas opiniones o percepciones de fondo, ¿no? Primero, pues yo veo que es un problema recurrente eh, y, que se da periódicamente, ¿no? Entonces ahí es muy sospechoso. Segundo, debe estar muy grave, de muy mala la situación del ISTESON para que en este periodo electoral saquen este programa y realmente se declaren en esta especie de quiebra, ¿no? Y bueno, sí se manifiesta porque últimamente ha habido manifestaciones de maestros por la falta de medicamentos, y sí se ha notado un deterioro y empieza a haber un malestar similar al que teníamos en el sexenio pasado por falta de medicinas, ¿no? Y por deficiencias en la atención. Entonces, sí me llama la atención que en este preciso momento de campaña, donde se trata de dar una fachada de que todo está muy bien, no se pudieron esperar agosto o septiembre después de las elecciones y explota esto, ¿no? Entonces debe de estar muy mal la situación, y ya nos la plantea aquí Ricardo Esqueda y otros, ¿no? Ahora, yo quisiera dar mi opinión de fondo. Yo siento que este es un problema de diseño y de política, ¿no? O sea, me parece muy lamentable. Era una institución modelo del estado de Sonora, que incluso fue copiada en Baja California. Aquí la inició Luis Encinas, funcionó muy bien, había muchos médicos subrogados y era un orgullo estar en el ISTESON más que en el ISTE o en el IMSS, ¿no? Sin embargo, ahorita parece que las cosas ya no son tanto así, ¿no? Entonces, y parece que va en declive, no va, es un problema que va en aumento. Bueno, entonces mi pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿No? O sea, ¿en qué consiste? ¿No? De usted, el problema es de diseño, es de estructura. Sí, O sea, cuando se hizo cuando se creó la ley 38, se hizo una ley, la verdad, muy paternalista, ¿sí? Donde te pagan un promedio de los 3 últimos años de lo que ganaste en los últimos 3 años. Y los otros 27, obviamente, fueron menores. El cálculo de las pensiones. hay detalles técnicos. Yo sí, como, por ejemplo, que el fondo de pensión de uno no es lo que uno deposita. Y muchas gentes cobran más de lo que realmente depositaron. Bueno, ahí hay un problema, ¿no? Ayer lo decía, Sí, todas estas demandas son que estas hay, demandas, exactamente. y cómo hay gente que ve por ahí un nicho, una ventana de oportunidad, y se va sobre de eso, y el ISTESON da pensiones exageradas a gentes que son muy privilegiadas. Ese es un síntoma, un problema, ¿no? Bueno, yo diría cuál es entonces el problema de fondo para mí. Aparte de los aspectos técnicos, financieros, actuariales del fondo de pensiones, que son fáciles de resolver en lo técnico, y por eso yo me voy a lo político, ¿no? Yo tuve una entrevista hace 2 años con Tere Lizárraga a raíz del problema de todo esto, y en eso aquí la voy a ventanear. Bueno, me voy a basar un poco en lo que ella me decía, ¿no? Y lo acaba de ratificar aquí, ¿es Contadores queda? Contador. Sí. El gobierno del estado, por lo menos en la época de Padres, debía de pagarle algo así, me decía, como 120 millones mensuales, o no sé si serían anuales, y le daba 800, ¿no? O sea, de la pura cuota patronal de los afiliados al ISTESON. Y había un déficit que siempre se iba acumulando, ¿no? O sea, en todo el fondo de pensiones, en vez de recibir lo que legalmente le correspondía y lo que se le descontaba, o lo que aparecía en la nómina, en el cheque verde, a los trabajadores afiliados al ISTESON, el gobierno no lo pagaba tal cual, pagaba un 60, 75, 70%, ¿no? Y bueno, como yo entiendo, por lo menos lo que ella alguna vez me decía, es que ella reclamaba y siempre estuvo reclamando que le pagaran completo. A ella siempre le dijeron, ajustate, ¿no? Y cuando ella se trataba de poner más dura, le decían, ¿quién te puso ahí? ¿Por qué estás tú ahí? Si tú te quejas, te vamos a quitar. Entonces, o te callas o te aguantas. Pero entonces no tenía de otra. Bueno, ahí está el problema de diseño. Yo siento, el ISTESON es una institución muy valiosa, muy preciada para los ciudadanos, para el bienestar del Estado, para los que somos afiliados al ISTESON, y espero yo pronto poderme jubilar a través de él. Es muy delicada para que esté manejada políticamente, y ese es el problema.
hay un manejo político. El director se maneja políticamente y es un problema que se repite en cualquier entidad semiautónoma. También está Telemax, también está Agua de Hermosillo, también está Pemex, también están... Cualquier entidad autónoma que tiene ingresos propios, que tiene muchos contratos, y en el ISTESON hay muchos contratos con las farmacéuticas, muchas adquisiciones, que es una tentación muy grande para el político. Allí hay dinero, allá hay contratos, allá hay manera de dar nombramientos. Entonces todo eso en nuestro sistema, que es un sistema pues clientelar, patrimonialista, no sé cómo le llamamos decir, que muchas veces que tiende a la corrupción, al político es una tentación muy fuerte. Ahí yo puedo colocar gente, ahí yo puedo dar contratos, beneficiar a mis amigos, crear mis empresas, poner sobreprecios o, o simplemente hay ingresos. De alguna manera yo no le doy lo que le corresponde y que se aguante, ¿no? Entonces, ese yo lo vería como el problema, la politización de la gestión pública, de la administración de los recursos y servicios públicos. Entonces, ¿cuál sería la solución? Se necesita blindar esto, blindarlo contra la política, contra las tentaciones. Esos fondos de pensiones no tienen que estar al alcance ni de ningún político, ni de ningún partido, ni para otros fines que no sean los de las pensiones, ¿no? Y entonces cuando ya se evite, se corte la derrama política que pueda haber ahí, la injerencia, la mano, la cuchara que se meta, entonces se podrá hacer un diseño de sustentabilidad. Pero si Padres o cualquier otro político puede meterle la mano y no darle lo que le corresponde y de esa manera sustraer o disminuir sus fondos de pensiones, pues a la larga esto no tiene nada de sustentable, es una derrama y es una quiebra. Entonces, ahora yo digo, el ISTESON debía de tener, o tiene, no sé, habrá que revisar esta ley 38, Ley ¿no? 38, ajá. Un consejo ciudadano o que lo proteja, ¿no? El director no tenía por qué ser, bueno, esas son las propuestas que yo haría, ¿no? Hay que darle un manejo como si fuera una empresa privada, ¿no? Sí, hay una junta directiva donde participan, Llena de políticos. bueno, los Y que sindicatos. cambia con cada gobierno. No, lo que pasa es que los que tienen mano ahí son los sindicatos, que son los dueños realmente del instituto, ¿no? Malamente, también los que vamos a ser pensionados o los afiliados tenemos un interés primordial ahí, No, ¿no? claro, ellos ven por el interés de todos, ¿eh? Y se maneja bien. Pero, ¿cómo es que, bueno, en dónde está la sanción al gobierno del Estado que en su momento no pagó las cuotas que debía de haber pagado? Si Padres, o el gobierno del Estado en su conjunto debía de haber pagado X cantidad, pero solamente dio el 70%, ¿en qué momento se le sanciona? ¿En qué momento se está investigando eso, no? Yo quiero pensar que actualmente están dando las cuotas completas, que actualmente los contratos no se dan a amigos privilegiados, que actualmente no hay sobreprecios a las farmacéuticas y las medicinas efectivamente se licitan. Me decía Tere Lizarraga que eso se manejó con mucha pulcritud en su momento. Yo le creo, no creo que era una buena administradora y ahí estabas tú, ¿no? Pero siempre a veces hay un sesgo político y yo aquí el problema veo por qué un gobernador o un gobierno del Estado, hablemos de la institución, puede no darle lo que le corresponde y amenazar al director con quitarlo de su puesto si no se aguanta, ¿no? Y en ese momento le está robando. Si yo no te doy a ti la cuota completa de lo que sea, te estoy quitando ya la parte que no te doy, ¿no? Entonces el gobierno del Estado ahí estuvo sustrayéndole dinero cada mensualidad que debía de haberle dado completa y se la daba incompleta, Sí, pero estaba sustrayéndole claro, dinero. no es sustrayéndole, no es lo mismo. Y inversamente, ¿no? O sea, no si le yo daba te debo completo. 1,200, si te No le pago daba- 800, te estoy sustrayendo Sí, 400. pero eso quedaba registrado en otro lado, como deuda. No es que no se Y hasta la desaparece. fecha, pues, no. y a la hora de la hora pagarla con el estadio Héctor Espino, con el Estero del Soldado, con Pero Puerto Peñasco. La cuestión, Nicolás, es que el esquema ese persistió. Es decir, estamos hablando como si No. acaba de salir. Digo, lo que a mí me llama la atención es que, como dices, el problema del ISTESON, parafraseándote, es que se maneja con criterio político y por políticos, ¿sí? Exacto. Y ven una oportunidad de negocio para amigos, para hacer, ¿no? Toda esa cuestión y toda la vida. La cuestión es que digo, entonces, bueno, bien, padre, lo discutimos, Tere, yo también creo lo mismo que tú de Tere, y creo, como dice Ricardo, y lo que se dijo en su momento fue problema de Hacienda que no mandó, lo que sea, pero generaron un boquete. ¿Dónde está la sanción? Exacto, generaron un boquete. Bueno, Nicolás, pero 3 años casi aquí e incrementó todo. Y bueno, y A con la ver, ¿cómo promesa te de castigar aquello, ¿no? Yo no he visto una versión que digan, No. bueno,
Padres pagó o el gobierno del estado entonces pagó con dinero ajeno el pagar con bienes públicos, ¿no? O sea, en realidad nunca pagó. Entonces hay un dinero que que le descontó a los trabajadores afiliados, los del gobierno del estado, los de todos los de la administración pública, y que no le ingresó al ISTESON, ¿no? No, ese dinero sí ingresó. La parte que faltaba era la parte patronal. La del gobierno del estado. Sí, por eso. Y esa es la que me refiero, ¿no? Pero Bueno, no es lo mismo. Es que entra una sí. parte. A ver, en la ley 38 es Bueno, muy clara. ya es el detalle, pero el gobierno del Una estado parte no dio entra- su parte. Una parte completa. entra por parte del empleado, que se te descuenta de la nómina a ti de tu talón. Y otra es la parte que pone el Estado. Ok. Ok, de la parte patronal es lo que faltaron aportaciones. Bueno, Ok. yo digo que ahí es donde hay que blindar. O sea, ¿por qué el gobierno del estado no aportó su parte patronal y no hay sanción y no hay aclaración? ¿Y por qué no lo hizo? Probablemente yo después especularía, ese dinero se fue a otros destinos y no precisamente la mejora de los servicios públicos. Podemos pensar que se gastó en campañas del PAN, etcétera, ¿no? Bueno, eso mismo es lo que se está acusando también que hacen los gobiernos priistas en otras partes. Sí, pero Entonces, mira, yo creo que hay que blindar esto políticamente para que las decisiones se manejen técnicamente y en beneficio de los afiliados y no de un sindicato en particular o cosas así. Digo, yo creo que estoy de acuerdo contigo, Nicolás. Lo que pasa es que tampoco no podemos especular o seguir especulando de que si, oye, que si las observaciones del gobierno de Padres valen 32 mil millones de pesos, se perdió ese dinero. Oye, que si hubo una transferencia de Telemax a una empresa que suponemos que... Ya estuvieron aquí para aclararlo. Y lo dijo, la gobernadora lo dijo muy bien. Son observaciones, se van a aclarar. Si no se pueden aclarar, es otra cosa, pues. O sea, si no se solventan. Pero no podemos estar suponiendo que no me dieron el dinero y se lo llevaron al partido, pues, ¿no? Si hay un registro de deuda. Oye, ahorita está muy fácil rastrear el dinero, porque tiene que ir de cuenta en cuenta. ¿dónde se fue el dinero que no le pagó la parte patronal del gobierno del estado? Ese no era mi tema. Me dijiste es un enigma. No. Hace rato Lo manejan dijiste, como es un enigma. no, lo que manejan como un enigma es, en el ISTESON se robaron, desaparecieron el fondo, dicen. No es correcto. El recurso no llegó al ISTESON. ¿Y por qué no llegó? Ese no es tema mío, pues. Ahí es donde yo entro. Ajá. Allí debía de ser, es un tema ciudadano, es un tema político, es un problema de diseño, por un lado organizacional, pero básicamente político, ¿no? O sea, hay una tentación muy grande de no darle el dinero que se requiere. Lo mismo puede suceder en cualquier otra entidad pública donde haya contratos, donde haya ingresos, y va a haber, es como se está haciendo todo esto de las triangulaciones, estafas maestras, todo esto. Siempre hay dinero que de alguna manera se esfuma, ¿no? O sea, no es tu asunto, el tesorero, el contador que está ahí, Sí, claro. pues él simplemente paga, el gobierno del estado no pagó su parte patronal y ahí queda pendiente, queda como adeudo. Sale la observación en la cuenta pública, viene una solventación, te damos un abono, bueno, o alguna factura o algo, o ahí te va el estadio, ¿no? Pero, eso ya es la solución. Vamos a estar siempre pagando. No. Con el Golfo de California le vamos a pagar todos los por eso- adeudos a los políticos. Por eso decía, La receta, Nicolás, lo mismo, es lo mismo. Digo, yo no veo cambio en la película. Lo mismo que está diciendo, o sea, es decir, supone que eso estaba mal, pero lo mismo hicieron estos. O sea, supone en su momento era, no, ¿cómo? Todos, yo mismo, me incluyo, yo no es me un problema retracto. recurrente en entidades públicas. Exacto. Si se manejaran, Pero es correcto pagar eso, como dicen, mira, comentarios, es más, voy a hacer un corte y sigo con el tema, ¿sí? Voy a hacer un corte y sigo para ya agotar el tema, porque tengo muchos comentarios de la audiencia, en la misma, por ejemplo, gente que me está diciendo por acá y coinciden en que, a ver, si tú tienes un problema en una empresa, claro, pues pagas de alguna manera, no pagas con los mismos bienes, o eso se llama deuda o mal manejo en una empresa y quieres pagar, a ver, ahorita vuelvo con esta información, aquí se pone interesante ya para cerrar. Teresa Lizárraga está opinando ahorita solo la aclaración de comentarios de Nicolás. En ningún momento recibí algún tipo de amenaza de parte del gobernador. El comentario me lo hizo otra persona cuando yo hablaba sobre la deuda al ISTESON, dice Teresa, aquí en Twitter aclarando. Igual si quiere entrar, la entrevista. tratando de ser breve, ¿Sí? creo que hay un problema estructural, como dice el contador Esqueda. Hay cosas del fondo de pensiones que se resuelven técnicamente, ¿no?
de ingresos contra egresos y todo. Yo creo que de fondo también hay un problema de diseño político. Creo que hay que protegerlo, blindarlo de la política, y eso tiene que ver con cómo se nombran los directores, en que haya un consejo que le haga contrapeso, un consejo técnico que vigile, y que cuando haya faltas, por ejemplo, de ingresos, que haya sanciones. Si el gobierno del estado deja de pagar sus pensiones, su parte patronal, el ISTESON debe dejar de pagar el servicio, como lo hacen la Comisión Federal de Electricidad con la luz eléctrica, como lo hace Telcel con el teléfono. Digamos, de esa manera se arreglaría, pero si en el momento se le perdona y se calla y no se dice nada, a la larga tenemos este problema acumulado, ¿no? Entonces yo creo que esto hay que blindarlo. El programa, este plan Pro 5, me parece es detener la hemorragia y es mantener, patear el bote un poquito, o sea, estabilizar al enfermo para que aguante, no sé si 2, 3 años más, pero no estar atendiendo el problema de fondo. El problema de fondo sigue existiendo, de que se dan fugas importantes, y yo creo que sería una reforma a fondo del ISTESON lo que se requiere. Pero digo, de aquí y me hace excelente todo lo que estás diciendo, y yo creo que, exacto, el criterio político y eso, pues nos vamos a esperar al 2021 entonces. Pues es el problema de este país. Digo, pues es que, entonces, porque bueno, a cambio de gobierno, ¿o cómo? Mira, Porque el ejemplo es la historia, no lo entiendo, la verdad. mira, Luis Alberto, coincido con Nicolás. Lo que se requiere es una reforma. A nivel mundial, los sistemas de pensiones tronaron. Ujú. Los estructuraron mal. Digo, no sé el motivo, obviamente, pero Detroit fue el primer municipio en declararse en quiebra de pensiones, ¿no? Entonces, por ahí en el 2012, 2013, por aquel rumbo. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con el IMSS? ¿Qué ha pasado con el ISSSTE? Hicieron cuentas individuales. ¿Por qué? Porque llevan un control de lo que aporta cada quien, con lo que aporta cada quien, y la parte patronal de cada quien. Con eso te van a pensionar. Como el SAR, ¿no? Sí, claro, o sea, no, vaya, yo creo que ya no es ahorita descubrir el hilo negro, es adaptarse a las nuevas tendencias y a los nuevos requerimientos. ¿Por qué? Porque, de veras, la ley 38 se hizo con una mentalidad muy paternalista al servidor público, y no debe de ser así, no es lo correcto. Ahora, otra vez, volviendo al caso de los dos gobernadores, el gobernador Padres entró en este tema, entramos en el 14 y el 15, digo, era políticamente, no le quitaban el guante de la cara, y le quiso entrar. ¿Por qué? Porque era la solución que encontramos. Ahora igual, hay que reconocer a la gobernadora, estamos en época electoral, lo que menos quisiera un político es entrar en esta situación. Oye, que le está entrando, pues qué bueno que le está entrando. Quiere decir que está poniendo por encima de lo electoral el interés general. Sanear las finanzas. Está bien, está correcto, pues. Digo, lo mismo hizo Padres. Qué bueno que lo reconozcan. Pero yo creo que... No lo están reconociendo. Digo, le están haciendo lo mismo, más bien. Bueno, le están cambiando el nombre. Le están cambiando el nombre, mira, exacto. es muy sencillo, nomás para terminar con un dato. Nosotros, el gobierno de Padres, recibió alrededor de 7,500 pensionados y jubilados. Entregamos alrededor de 12,000. ¿Ok? El gobierno de Claudia recibió los 12,000 y va a terminar alrededor de 19. O sea, ve el incremento que va a tener este sexenio. Es mucho. Ya, oye, incluso utilizamos al mismo despacho actuarial. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para que le diera seguimiento. Él ayudó a hacer lo que es la reforma del 2005. Él mismo nos hizo los estudios a nosotros. Con él mismo trabajamos propuestas de reforma. Propuestas de reforma que ahí están en la mano, el día que gusten, el día que obviamente se dejaron ahí en el instituto, se les entregó, pero si no las encuentran, pues ahí las tenemos. O es cosa de hablarle al despacho de evaluaciones actuariales allá en Saltillo y ellos lo tienen, ¿no? Entonces, yo creo que ya es momento de entrarle a eso. Es momento de actualizarse con las otras instituciones que se dedican a lo mismo, como es el ISSSTE y es el IMSS. ¿Qué dice Xochitl Preciado, dirigente del sindicato de licitación de esta medida? Buenos días.